Yo soy el doctor Gabriel Riande Juárez, soy maestro en salud pública, formado en la vieja Escuela de Salud Pública de Plateros en el año 83. Inicio la salud pública desde mi servicio social en 1976 en Hidalgo-Titlán, Veracruz, y desde ahí me enamoro del quehacer del sanitarista, del servir a la salud colectiva, a la salud de la población. Me he desarrollado en muchos campos, en diferentes campos de la salud pública. En la parte profesional he sido jefe de jurisdicciones en el estado de Veracruz, de 2 jurisdicciones, la de aquí en San Andrés Tuxtla, cuando tenía 24 años, hace unos años menos o más, en Coatzacoalcos en 1997 al 2001. También he dirigido hospitales, como sanitarista he dirigido hospitales, lo cual me da mucho gusto, que no es una área que generalmente los sanitaristas que les guste abordar. He dirigido hospitales tanto de la Secretaría de Salud como del ISSSTE. En general me han tocado hospitales generales de más de 100 camas, uno en Jalapa, uno en Coatzacoalcos y uno en la ciudad de Veracruz, el del ISSSTE en la ciudad de Veracruz, ¿sí? Y finalmente acabé siendo coordinador de atención médica o director de atención médica de la Secretaría de Salud del Estado, en donde tuve a mi cargo tanto las 11 jurisdicciones con los más de 800 centros de salud en su momento y los entonces 51 hospitales que tenía el Estado de Veracruz. Actualmente estoy al frente, estoy de permiso en la Secretaría de Salud Estatal y trabajo para la Universidad Veracruzana y tengo el cargo de director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo hablar de logros sin parecer muy poco objetivo o cómo hablar de logros sin minimizar realmente el trabajo de la salud pública? Pero hablar de logros de manera individual sería muy malo como sanitarista, porque creo que una de las funciones básicas del sanitarista es el trabajo en equipo. Entonces no voy a hablar de los logros de Gabriel Riande, sino de los logros en que los equipos en que Gabriel Riande participó tuvieron éxito. Yo recuerdo cuando comienzo como médico supervisor en la jurisdicción de Poza Rica, tener unos brotes muy fuertes de poliomielitis. Todavía tenemos poliomielitis, te hablo del año 1976, 77, ¿sí? Y empezamos con las grandes campañas de vacunación con la vacuna Sabin, ¿sí? Y logramos reducir el brote o controlar el brote de poliomielitis. Ahí conocí los casos, casi de los últimos casos clínicos de poliomielitis, que ya no hay. Y finalmente, años después, estando ya en Coatzacoalcos como jefe de jurisdicción en la década de los 90, recibimos el certificado de la erradicación mundial de la poliomielitis. Entonces me toca iniciar mis primeros pasos en la salud pública trabajando en brotes de poliomielitis y estando en un puesto ya directivo de cierta posición y con una trayectoria ya de más de 20 años en la salud pública. Me toca entonces escuchar que hemos logrado, todos los que trabajamos en la salud pública, erradicado la poliomielitis del mundo. Eso es un gran logro, ¿no? Ya, eso es de lo que me ha tocado vivir. Te puedo hablar de logros más en pequeño, ¿no? A finales de los 80, comienzos de los 90, tuvimos en el estado unos brotes de sarampión muy serios, ¿sí? En donde trabajamos en el campo muy fuertemente, una alta letalidad de esos brotes que tuvimos de sarampión, lo recuerdo. Y hoy tenemos ya muchos años sin sarampión, no nada más en el estado, en el país, de casos autóctonos, como bien saben, ha habido importados, ¿sí? Y estamos próximos a participar en una declaración de erradicación del sarampión, junto con la rubiola en toda América, ¿no? Entonces esos son grandes logros de los sanitaristas. Comencé por los más conocidos, que son los de la vacunación. Te puedo hablar de otro gran logro que a mí me ha tocado vivir muy de cerca y que tal vez no todos los sanitaristas lo hayan vivido. Cuando yo comienzo mi
recorrer en la salud pública, la primera causa de mortalidad y de morbilidad en este país eran las diarreas. Viene la administración del maestro Kumate como secretario de salud, fines de los 80, comienzos de los 90, se echa a andar un programa que no nace con él, él es el que finalmente lo consolida, el de la famosa vida suero oral, ¿sí? Y obviamente cambia el panorama epidemiológico, las diarreas desaparecen de las primeras 10 causas de mortalidad, las diarreas se van a segundo lugar en causas de demanda de atención después de las IRAS, en fin, hay todo un éxito inmediato. Pero hay un lugar en donde pocos se han dado cuenta de este impacto, del efecto de las diarreas más allá de las cifras de mortalidad o de morbilidad, en los hospitales. Los servicios de pediatría de los hospitales tenían el montón de camas y cunas para la hidratación y de pacientitos con desequilibrio hidroelectrolítico. Hoy esas salas están vacías. Hoy hubo que, en este periodo de cambio, los hospitales han tenido que readecuar sus números de camas de pediatría, ¿sí? y dejan de haber tantas camas para el manejo de pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos. Pero nos sale otro problema. Con la tecnología, con el uso de las tecnologías para el auxiliar diagnóstico y con el abuso de las tecnologías para el auxiliar diagnóstico, de pronto los embarazos de alto riesgo empiezan a ser detectados a muy temprana edad de gestación y empiezan a ser interrumpidos a muy temprana edad de gestación, lo que nos obliga a obtener productos que no están debidamente madurados, ¿sí? No llegan a las 38 semanas mínimo, que es lo ideal para que estén maduros, y hay que sacarlos antes. Entonces van a requerir cuidados neonatales muy serios, y ahora no nada más es cambiar la cunita que era para hidratar para meter un prematuro, porque esa cunita no sirve, tiene que ser una incubadora, y tiene que haber un neonatólogo, tiene que haber una enfermera neonatóloga, y tiene que haber una serie de insumos y de equipamiento para poder atender a esta nueva demanda de las áreas de pediatría, los neonatos pretérmino, ¿sí? Como un éxito nos lleva a otra demanda. El éxito de las diarreas nos quitó camas, pero el éxito del diagnóstico oportuno de riesgos para la madre y el producto nos generó otro riesgo, ¿no? Y ahora tenemos que desarrollar, o se están desarrollando en los hospitales, esta subespecialidad de la pediatría. No cualquier pediatra general puede manejar a los neonatos en sus unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿sí? O de crecimiento y desarrollo. Son áreas más especializadas que además nos manejan otros riesgos que también tenemos que manejar como sanitaristas. Las infecciones nosocomiales en esas áreas son las más frecuentes y tenemos que manejarlas. O sea, todo esto son entre éxitos y nuevas demandas que nos genera los propios éxitos de la salud pública. Yo creo que con esto te estaría resumiendo grandes cosas. Tal vez yo dejaría por ahí el trabajo colectivo de una jurisdicción con la que yo trabajé y a la que le guardo mucho recuerdo, la de Coatzacoalcos. Cuando la recibo, de las 11 jurisdicciones que habíamos en el estado, estaba calificada para los diferentes programas en el 10º o en el 11º lugar. O sea, éramos el último o el penúltimo lugar de todos los programas que se desarrollaban en el estado. Y llego a encontrarme obviamente una jurisdicción desorganizada, una jurisdicción sin líneas, sin mando, sin nada. Logro venderles la idea del trabajo en equipo, se integran, trabajan, participan. Yo nada más soy el director de orquesta, ellos son los que hacen todo, ¿sí? Y en 4 años pasamos de ser de la última a la mejor jurisdicción del estado, y con mucho, ¿sí? Y evaluados por la OPS en algún programa que hubo sobre la oferta del paquete básico de servicios de salud, ¿sí? Llegamos a ser la primera. Ese es un trabajo en equipo, y eso no lo hizo Gabriel Grande, el jefe de la jurisdicción. Me tocó la fortuna de ser jefe de esa jurisdicción, lo hizo el grupo con el que trabajé, que tan intensamente trabajó, y con quien, además de haber hecho un trabajo en equipo, logré algo que me parece que es más maravilloso y que no tiene que ver con los sanitaristas, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el ser humano. Logré un grupo de amigos increíbles, que hasta la fecha los guardo.
retos y desafíos. Te comentaba a la hora de hablar de éxitos que muchos éxitos nos llevan a retos, ¿sí? Cuando avanzamos mucho en la cobertura universal o en la oferta de servicios, logrando ofrecer un núcleo básico de médico y enfermera a menos de una hora de distancia de 3.000 habitantes y lograr esta cobertura en todo el estado, se nos generó una atención de primer nivel que a su vez generó demanda para segundo nivel. En ese momento en que habíamos logrado ofertar un servicio de cobertura, de oferta universal de servicios en todo el estado, existían 24 hospitales en el estado, en bastante malas condiciones. Es cuando me invita en su momento el secretario de Salud, el doctor Mauro Loyo, a ser coordinador o director de atención médica y hacerme cargo de todos los hospitales del estado. Y gracias a su apoyo y a su gestión con el entonces gobernador, logramos pasar de 24 remedios de hospitales a 52. ¿Sí? Y estos 52 hospitales equipados, ya bien dotados, en fin, hicimos 38 obras de hospitales, entre sustituciones, ampliaciones, nuevos hospitales, etcétera. Logramos un gran avance. Sin embargo, el reto que se quedaba y que creo no han podido solucionar, como toda la cuestión atención hospitalaria, es las plantillas, el mantenimiento, el equipamiento, porque cuesta mucho y los hospitales son un hoyo negro en cuanto a dinero, lo cual me vuelve a hacer la reflexión. Sí, hicimos un gran trabajo para ofertar segundo nivel de atención, pero creo que seguir invirtiendo ahí es un error. Lo que tenemos que seguir invirtiendo es que ese primer nivel que habíamos logrado ofertar a todo lugar deba impactar en acciones de prevención y de educación para la salud. O sea, es ahí donde hay que invertir y no en los hoyos negros llamados hospitales, ¿no? Y mira que yo he trabajado con hospitales y he sido director de hospital, pero es un saco negro el cual es muy difícil de llenar. Entonces, ese es un gran reto, el poder generar que la inversión en salud se haga hacia el primer nivel y no hacia el segundo nivel. Y esto para los políticos no les conviene mucho. Luce mucho levantar un elefante grandote, ¿sí? Y luce muy poco las campañas de educación y promoción de la salud desde el punto de vista político, ¿no? Esa es la parte que hay que saber negociar con esta parte de la salud pública. ¿Cuál es el otro reto que yo le veo a la salud pública? La comercialización que se ha hecho de ella, o de la salud en general. O sea, hoy en el mundo, después de las industrias de la informática y de la tecnología de la informática, de las computadoras, la segunda empresa más rentable del mundo son las farmacéuticas. La tercera son la que produce equipos médicos, equipos inmobiliarios médicos. Y ya en el sexto lugar están las empresas que venden servicios médicos. Las empresas privadas que venden servicios médicos. Cuando nosotros los sanitaristas hablamos de una cobertura universal de servicios, le hablamos de una cobertura pero dada por el Estado, no para hacer ricos a las instituciones privadas, ¿sí? Y ese es creo que el gran reto, y tiene un enfoque ideológico y político muy serio, ¿no? Yo creo que la salud pública es una obligación del Estado, ¿sí? Por eso es un derecho constitucional, el derecho a la salud, y es una función esencial que el Estado tiene que otorgarle a su sociedad, y se la tiene que otorgar de la manera más eficiente. Subrogando servicios a la iniciativa privada, hacemos ricos a unos cuantos, y los ejemplos de otros países nos dicen que con subrogar a la iniciativa privada no estamos logrando, o sea, el dar la cobertura universal. Si eso si estuviera logrando, bueno, pues a lo mejor ese sea el camino, ¿no? A través de la iniciativa privada, pero no se está logrando. La cobertura universal de servicios de salud se tiene que hacer a través de instituciones públicas. Y por desgracia yo veo en este país un proyecto de universalización de los servicios, ¿sí? Pero no le veo el cómo. O sea, hay una idea, pero no siento que esté esa idea aterrizada o que tenga estrategias muy claras de cómo van a llegar. Ojalá y lo logren. Sería un muy buen éxito para la salud de México. Para todos los que
puedan escucharme y verme. El celebrar 70 años de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la cual honrosamente soy parte de ella, soy un miembro activo, me parece que es importantísimo. Del 19 al 21 de noviembre estaremos en Mérida, Yucatán. Yo estaré desde el 18 porque el 18 tengo una reunión en Mérida del Campus Virtual de Salud Pública, del cual el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Sociedad Mexicana somos miembros. Tendremos esa sesión y ya luego me sigo con la reunión de la sociedad. Estaré ahí con todos los sanitaristas de México celebrando 70 años de éxitos, de limitaciones, pero de muchas esperanzas, porque la salud pública de México sigue avanzando con el liderazgo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de sus filiales como la Sociedad Veracruzana de Salud Pública.